Hoy, junto a Laura Terciado, Terci, hablamos de transiciones, camiones y, como no podía ser menos, de murallas. Ediverso, un podcast donde demostramos que la diversidad es la normalidad. Esto es Ediverso, soy Josué Gómez y qué mejor compañía que mi alter ego, némesis y lesbiano favorito, Alex Macho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú también? Hoy he venido con muchas ganas. Y lo de macho, por el apellido, siempre lo digo por si acaso. También por el apellido. Eso es, también por el apellido. Y nada, como has dicho, hoy tenemos a Laura Terciado, periodista y creadora de contenido. ¿Y lo he dicho bien? Sí. ¿Terci? Muy bien, pues bienvenida. Gracias. Bien hallada. Me he sentido un poco atacada de primeras porque un hombre cis que diga que es lesbiana no me ha gustado. Pero lo ha dicho Empecemos él, que así. suele ser el inteligente Bueno, de los dos. aceptaste. Lesbiano. Bueno, empezamos mal. Empezamos mal el capítulo, Josué. Muchas gracias. Bueno, ya veremos en qué transitas. Bueno, yo tengo que decir que no es la primera vez que hablo con Terci. Ujú. He hablado alguna vez más. Lo digo por dos razones. Primero, porque es verdad. Y segundo, porque, por supuesto, he traído su libro, Laura Terciado, la única lesbiana de Ávila. Y como lo tenéis que leer todos y lo tenéis que comprar todos, mejor en librerías cercanas Sí. y si de la comunidad mejor, Meriret, Mercana, etcétera, etcétera. Pues si lo leéis, pues os vais a dar cuenta de que sí, que alguna vez hemos hablado ella y yo. Así que ahí queda. Porque en realidad está dedicado a ti. Que ¡Ah, por eso, sí! hombre, seguramente por eso lo estás recomendando. ¿En serio? ¿Verdad? Este es mi libro dedicado a mí. Oye, muchas gracias por traerme. Y sí, es verdad que no es la primera vez que hablamos. A mí me preocupaba un poco de primeras entrar en la dinámica paciente-psicólogo, que dije, ay, maldita sea, a ver si vamos a entrar en esos... Pero no, yo creo que no. Tendremos unas conversaciones fluidas. No, yo me hago el tonto en la mayoría de las cosas. No hay ningún problema, yo no sé nada. Yo no sé nada. Bueno, pues pregunta redundante, Terci. ¿Cuántas transiciones has hecho en tu vida? Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que yo no soy una persona trans. Yo soy una mujer lesbiana que, bueno, estoy como bastante cómoda en el espectro no binario y no binarie. Pero sí es verdad que, bueno, cuando me planteaste venir a este episodio y hablar de transiciones y tal, lo primero yo sí que quiero aclarar que con todo el respeto del mundo, yo no soy una persona trans, no he pasado por una transición de género, entonces vamos a intentar hablar con todo el respeto del mundo teniendo en cuenta las, bueno, situaciones que no son nuestras. Pero sí que es verdad que tal y como me lo planteaste, me gustó mucho. Porque sí que es cierto que dentro del colectivo pasa mogollón que, bueno, la transición es algo que nos parece una cosa muy radical, cuando al final es una cosa que es intrínseca absolutamente a todo el mundo. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo transita porque sí que es verdad que es una cosa que tiene que ser muy valiente o nace de una necesidad muy feroz de no estar en comodidad con lo que se te ha impuesto. Porque transicionar para mí, creo, en el aspecto dentro de lo cis. Y creo que en lo trans también, pero yo no quiero hablar por nadie, pero creo que no es cambiar, sino reivindicar lo que es al final tu esencia. Porque de primeras nosotros nacemos, se nos presupone desde antes de empezar a ponerte en materia para gestarte, se está proyectando algo. Y tú cuando naces ya tienes una carga y una mochila y unas condiciones que se te van a poner y para las que tú tienes que adaptarte. Entonces, según vamos creciendo, no nos vamos formando, sí, por una parte, pero sobre todo creo que nos vamos conformando a lo que hay. Entonces, la transición, al final, si tú te fijas y hablas con gente que ha transitado y hablas con gente que, bueno, se está como despegando de su género asignado o simplemente de lo que se presupone que es, un binarismo, por ejemplo, una feminidad, una masculinidad, es quitarte etiquetas, no es ponerte etiquetas. Y mucha gente que dice, buah, es que al final, por si el género se destruyese, dejaría de haber personas trans. No, todo lo contrario. Habría muchas más, porque sería mucho más fácil y no requeriría una valentía y una ruptura de absolutamente todo. Y esto a mí me ha pasado, en mi caso, es la masculinidad y la feminidad. Yo no estoy cómoda con ninguna de las dos cosas, pero también he tenido que darme cuenta de eso. Y era una cosa que con 6 años para mí no suponía ningún problema. Para la familia que yo tenía, los entornos que yo tenía, sí era un problema.
¿vale? Pero al principio es como, bueno, es una tontería. Es una niña pequeña o es un niño pequeño. Sí que es verdad que a los hombres, yo soy del 89, en la época de los 90 era más de, bueno, la niña es machorra, bueno, ya está, no pasa nada, vamos a dejar jugar, vamos a dejar que se comporte de tal manera, jaja, qué graciosa. Para los niños creo que era más duro. Porque ser, pues eso, afeminado o ser mariquita o hacer cosas pues que no son... normales, muy entrecomilladamente lo de normales, para un hombre, pues tiene una penalización, sobre todo en muchas ocasiones física. Para nosotras no, nosotras era corrección todo el rato. Entonces, esa especie de amoldamiento yo creo que es al final la que es muy difícil, pero te das cuenta de que no puedes ser feliz o intentar ser feliz. Creo que nadie es feliz, ¿vale? Aunque consigamos salir del armario, ser los más maricones del mundo, casarnos, no sé cuántos, tenemos las mismas circunstancias económicas, sociales, etcétera, que nos impiden, bueno, pues estar tranquilas, ¿no? Pero al final creo que es como en el momento que decides, bueno, dejar de luchar, por así decirlo, y dejar de estar dentro del cajón dándote codazos para, bueno, pues que te dé igual y tirar aún así. Cuando pensé en el capítulo de transiciones, pensé más en transiciones identitarias, porque es algo muy amplio con lo que todo el mundo se puede sentir muy identificado. Absolutamente. Incluso llevando al extremo de las personas más normativas, etcétera, etcétera, yo recibo habitualmente, es un clásico habitual, mujeres cis cercanas a los 40, que acaban de acabar una relación, etcétera, etcétera, con hijos incluso, que se plantean ¿yo realmente tengo la vida que tengo porque la he elegido? ¿O porque la sociedad me dijo desde que nací que tenía que seguir estos pasos y no me he planteado realmente si quiero tener hijos, si quiero tener pareja, si quiero vivir esta vida, otra o incluso si quiero vivir con mi pareja, ¿no? Es decir, yo creo que todo el mundo nace en esta sociedad capitalista, productivista, etcétera, etcétera, con unas reglas preestablecidas que encajen dentro de este sistema y a través de ahí, por ciertos elementos físicos, de aspecto, etcétera, etcétera, nos encasillan. Yo pongo un ejemplo muy claro y quiero que sea una reflexión que hagamos todos. ¿Por qué aparece el género? ¿Por qué aparece el género en el carnet de identidad? ¿Qué aporta a la persona que lee el carnet de identidad, la policía, quien sea, que sea un hombre o una mujer? Eso ya es importante y nos hace reflexionar hasta qué punto eso está metido hasta el fondo de la administración. Entonces, efectivamente, no vamos a hablar solamente de transiciones de género, que son también transiciones identitarias, que además van más allá del género, sea lo que sea el género, que además es cambiante, sino transiciones desde donde nos han dicho que tenemos que estar hasta donde descubríamos que en realidad deberíamos haber estado, como dices tú, que no es viajo de un lado a otro, es vuelvo al lugar donde no debería haberme ido, si hubiese tenido etiquetas correctas para haber podido existir, ¿no? De alguna forma. Y herramientas. Mira, lo que has dicho de que salga en el DNI es una cosa muy curiosa porque sí que es verdad que lo tenemos súper mega interiorizado y es una cosa que tú lo ves y como que no te extraña hasta que no te empiezas a hacer preguntas. Pero hay en países que no están tan lejos de aquí donde ponen en el DNI la religión a la que perteneces. Wow. Ya, pero igual que el wow, es lo mismo. ¿Por qué tiene que poner el género? Sí que es verdad que, bueno, pues por patriarcados, etcétera, etcétera, pues bueno, sí que ha habido como una vigilancia de eso y una segregación y bueno, pues sí, con vigilancia me quedo con esa palabra, de ese género, pero claro, es una cosa que tú lo piensas y al final es como, ¿por qué estamos constantemente obligadas, obligados, obligades a pensar en el género? Todo el rato sin parar y al final es tan efectivo ese sistema que no somos obligados o sea, a ti no te llama nadie a la puerta, toc, 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 ¿usted quién es? ¿Y qué es usted? ¿Es maricón? ¿Es trans? No, es alrededor. Desde que somos súper pequeños, los otros propios individuos son los que están vigilando y los que están controlando eso. Y al final, a mí es una cosa que me explota la puñetera cabeza porque siento que vivimos en una especie de mente colmena en el que si hay uno de los individuos que se mueve hacia un lado, van a por ti. Van a por ti porque quieren corregirte, porque no quieren que rompas ese mapa, por así decirlo. Bueno, ese mapa, esa estructura, como quieras llamarlo, como si un peldaño de repente se fuese para un lado, como si la sociedad fuese hacia arriba, fuese una cosa vertical, cuando no es una cosa vertical. O sea, es igual que los algoritmos en Internet. ¿Cuáles triunfan? Los verticales. No, cariño, estamos fuera. Los verticales se han ido a tomar por saco porque no funcionan y bueno... También es verdad que no funcionan los algoritmos en general, pero bueno, son efectivos porque son horizontales y tienen mogollón de ramas. Y al final esto es lo mismo, y la diversidad no es otra cosa que eso. Y no sé, me parece como que
tenemos ese espacio para hablarlo y es muy peligroso lo que está pasando ahora, pero desde un lado como desde el otro. No quiero decir ni derechas ni izquierdas porque en absoluto no. Pero sí es muy complicado que haya muchos radicalismos que no dejen desarrollarse la empatía para ver que, aunque nosotros seamos de una forma, está bien, pero hay mucha gente que no es como nosotras. Y hay hombres cis, gays, y está perfecto, y no tiene por qué ser todo el mundo no binario, agénero, trans o lesbiana, y no pasa absolutamente nada. Entonces, sí que es verdad que al final no sé si es una cuestión humana, social, cerebral, no lo entiendo, pero dentro del colectivo muchas veces hacemos eso también. Y compramos cajitas y yo estoy al final segura en mi cajita y las transiciones de identidad de género son muy difíciles. Para mí lo ha sido por eso, porque yo me leí como, vale, a mí me han dicho, yo nunca me levanté por la mañana y dije, vale, soy lesbiana, he entendido que soy lesbiana y entonces soy esto. No, a mí me dijeron, tú, lesbiana, ollera, no sé cuántos, me empezaron a insultar, me empezaron a meter en esa caja y yo acepté esa etiqueta. Y esa etiqueta, no, bueno, ahora mismo estoy orgullosísima de mi etiqueta, pero me da igual, o sea, quiero decir, no la he elegido yo, no me la he puesto yo. Pero claro, dentro de eso yo decía, pero si soy lesbiana, ¿cómo, sabes? ¿Cómo voy a ser más femenina? Y cuando he estado con una expresión más femenina no del todo cómoda, decía, bueno, pues me voy para el otro lado. Y yo he tenido esa libertad, entre comillas, porque lo he visto a mi alrededor y porque he tenido a gente que me ha dicho, puedes. Frente a muchísima gente diciéndome, no puedes. Que eso es una cosa que dices tú, pero qué tonterías. Al final, cada cual viste como sea. Las personas cis heterosexuales llevan un montón de formas y de expresiones y de tal, pero nosotras durante mucho tiempo ha parecido que nos hemos encontrado cómodas con una cosa, nos hemos identificado con eso, nos hemos agarrado a eso y ya no se puede cambiar. Y dentro del colectivo, sobre todo las personas que somos homosexuales, estamos como muy, no quiero decir como atrapadas, pero un poco sí, en la propia etiqueta. Sí, y lo estamos. Y tampoco nos planteamos si realmente es algo que hemos elegido o nuevamente nos hemos metido en otra nueva etiqueta. De eso hablamos en un capítulo, en el primer capítulo con Tigrillo, acerca de identidad. Y efectivamente yo ponía el ejemplo de las muñecas rusas, de las matriuscas, ¿no? Que cuando te quitas una de las muñecas hay otra de abajo y otra de abajo y otra de abajo y no terminas de descubrir al final quién eres, ¿no? Hasta cierto momento de tu vida de madurez, si es que lo descubres. Total. Hablando de transiciones y salvando las distancias, o sea, yo lo veo un poco como un viaje que puedes no moverte a ningún sitio, tú puedes mover internamente, pero que lo haces en muchos aspectos de la vida. Yo, por ejemplo, que soy de Albacete, es verdad que yo noté cuando me vine a Madrid, pues una ciudad más pequeña que Albacete, con menos gente, etcétera, como ya sabéis, muchos cambios, pero que seguramente es lo contrario a lo que podáis pensar. Quiero decir, yo en Albacete, por lo menos mi experiencia, era muchísimo más libre, sin etiquetas, sin saber que existían etiquetas y sin saber que había, bueno, que había fuerzas más tradicionales, etcétera. Albacete era como, al menos mi experiencia, un paraíso. O sea, lo más cercano a que una persona saliese del armario en toda mi vida es que un día un chico llegó de clase y dijo que me he liberado. Nadie, absolutamente nunca, jamás en la vida le dijo nada, o al menos que yo presenciase. Que a lo mejor sí se lo dijeron, pero que yo presenciase no. Y nunca nadie le dio nada. Esa era mi experiencia. Entonces, yo cuando vine a Madrid sí que vi todas esas etiquetas y demás. Y estaba haciendo esa transición, ¿no? O sea, bueno, que eso que me enrollo, pero que eso que os quería preguntar, que, oye, cuando cambiamos de trabajo, o sea, yo vine de una ciudad donde al final conoces a casi todo el mundo, te mueves en tus entornos, me fui a trabajar en una consultora, te metes en una torre, te pones traje y cambias. Y sobre todo, lo que no cambias es donde más cuenta te da, porque hay transición. Entonces, todo eso lo veo como viajes y todos los viajes te enseñan algo. Entonces, lo que os quería preguntar es, cuando se transiciona en cosas más potentes o más intensas o más profundas, eso típico de cuando alguien que no ha visto mucho mundo se le nota. Cómo habla, cómo piensa, cómo compara. Pues sí, también si notáis eso, primero si lo equiparáis y lo segundo si notáis esa diferencia de gente que no ha hecho ese esfuerzo o en qué se nota, ¿no? Cuando alguien no ha viajado nada y es como muy catetillo y dice cosas de pues lo mío es lo mejor, esto se hace así, etcétera, y se le ve fácil, pero cuando alguien no ha hecho el esfuerzo, no, a lo mejor no ha tenido que transicionar, pero no ha hecho el esfuerzo de imaginarse ese camino, de entender ese camino, ¿en qué lo podéis notar?
Yo creo que se nota precisamente en la conciencia, la aceptación incondicional de otras identidades. Es decir, al final cuando has hecho ese viaje es más fácil que naturalices, porque lo has vivido en propias carnes, que la gente hace transiciones y que... O sea, creo que es quizá ¿no? el clic que puede hacerte para poder verlo más. Porque se suele decir de viajar te abre la mente, ¿no? O sea, al final aceptas más cosas o puedes... o puedes entender o intentar entender. O yo creo que lo clave es que puedes, sin entender algo, aceptarlo, quererlo, respetarlo, etcétera. No sé si... O sea, lo veo un poco así. Pero, o sea, no sé... No sé sé cómo, si es lo que cómo te- lo ves tú, Terci, pero yo creo que esto que se dice siempre de que lo que no se nombra no existe, que es verdad. Necesitamos etiquetas para saber, 100%. para ponerle nombre a cosas que si no, no sabemos que existen, ¿no? Y además hablas en tu libro varias veces... Etiquetas y cajano. Efectivamente, efectivamente. Sí. Creo que eso también está en la otra parte, en la parte de las personas que no tienen que hacer esa transición. Es decir, cuando se les aprenden etiquetas, por ejemplo, cuando tienen gente alrededor. Tengo un amigo gay. Bueno, es una broma, pero bueno, sí, cuando te rodeas de gente que ha hecho esas transiciones, creo que en ese momento es en el momento en el que haces el viaje también de alguna forma junto a la persona y te vuelves pues más tolerante, más abierto, más tal. O sea, creo que pues eso, que haya en los colegios, que haya en los institutos, en las universidades, en los trabajos, visibilidad y existan etiquetas, no solamente es bueno para la gente que pueda vivir esas etiquetas de forma libre, sino también para las personas que ven esas etiquetas, aunque no sean las suyas, porque también es hacer el viaje de alguna forma. Yo suelo decir que hay que dejar de tener la cabeza metida dentro del culo. Porque al final, yo, mira, enganchándolo de viajar o no, yo por ejemplo viajo muy poco porque no me gusta, ¿vale? Y es como si es verdad, te puede abrir todo lo que quieras la mente, tal, pero a mí me da ansiedad, no me gusta, montarme en un avión para mí es una cosa que gestionar eso me cuesta mogollón, coger un avión sola es 2 semanas de ansiedad pura e intento no viajar, no me gusta, o sea, donde no puedo ir en coche... no creo que esté menos abierta al mundo que gente que viaja, por ejemplo, porque se va a un resort y quiere... No, claro, o sea, viajar no se mide en coleccionable y kilómetros. tal. Lo he ¿sabes? entendido, lo he entendido. Pero sí es cierto que por mucho que tú viajes, si tienes la cabeza metida dentro del culo o llevas una venda, da igual. Tú no vas a ver absolutamente nada, sobre todo porque al final hay clases y eso es así, y hay categorías y aunque no nos guste y aunque queramos tumbarlas y todo el camino vaya hacia para allá, las hay. Y el que está por encima no suele ver al que está por debajo. Y al final con nosotras pasa mucho eso. Y en el sistema, sobre todo, somos euroblancas, pero es que también pasa en Estados Unidos, pasa en la mayor parte de los países, sobre todo que son neoliberales, que a las personas del colectivo LGTBIQA+, se les quiere, que está pasando ahora en Estados Unidos, se les quiere bajar de categoría económica. ¿Por qué? Porque eso es lo que rompe la empatía. Pasa mucho también con el racismo, que yo no quiero hablar de esto porque yo soy más blanca que blanco man, o sea, quiero decir, pero sí es cierto que yo tengo amigos que es como, bueno, conmigo no son racistas, ya cariño, eres rico. Entonces, a lo mejor sí son racistas de otras maneras, lo que no sufres es el racismo más la porofobia, más en no sé cuántos. Y cuando eres LGTBI pasa mucho. Entonces, hay mucha gente que está asentada en un #privilegio que no le permite ver las circunstancias que tienen otras. Desde las lesbianas ha sido una cosa que se ha luchado, y tú hablas con las lesbianas más activistas de los años 80-90 y decían en plan, es que los hombres no nos veían. Y nosotras íbamos a las asociaciones igual y no nos veían, porque al final tenían unas posiciones distintas, porque nosotras, entre la heterosexualidad obligatoria, entre el borrado absoluto de las lesbianas y las mujeres bisexuales, entre la obligación de los cuidados, que hasta hace 20 años tenías que pedirle a tu padre, a tu primo, a cualquier hombre que hubiese en un núcleo familiar que te firmase para comprar un billete de tren. No nos han visto, pero sí que es verdad que luego te das cuenta que van cambiando los tiempos, tú vas subiendo de esa escala de aceptación, porque ahora es con lo que se juega. Los homosexuales normales, los bisexuales, qué bueno, pero las personas trans abajo, absolutamente. Y esto pasa mogollón. Yo soy de los normales, porque yo no quiero que me toquen esto. Y yo, bueno, al final no soy privilegiado, o por Dios, soy la oprimida. Fui toda la vida la oprimida, ya, pero es que vas a subir. Por narices vas a subir, y hay mucha gente que ha subido muchos escalones. Lo que pasa que yo no sé exactamente por qué es que cuando alcanzas una posición dejas de ver para abajo, dejas de mirar. No sé si es por miedo al abismo en el que
te ha costado tanto subir y escalar o qué es exactamente, pero sí que es verdad, por eso te digo lo de la cabeza metida en el culo. Hay veces que hacemos así a lo ¿cómo se llaman estos animales que son como que meten la cabeza en el suelo? Un avestruz. Los avestruces. Y parece muchas veces que hacemos eso. No sé si por miedo o por qué es, y decimos, pues ya está, esta es mi caja, el mundo es así y todo esto, quita, quita, quita. Yo no quiero problemas, yo quiero ser normal otra vez, yo quiero estar aceptado, yo quiero poder tener dinero. Porque al final es una cosa que es así. En esta sociedad en la que decimos, bueno, sí, por las anticapitalistas, por las precarias, claro, por supuesto, estamos muchas, muchas precarias, pero yo tengo unas condiciones mucho mejores que otra gente. Y bueno, pues al final, ¿me puedo hacer cargo? Bueno, de muchas maneras. ¿Es mi responsabilidad? Bueno, en ciertas cosas sí, pero no puedo evitarlo. Pero claro, que eso te genere una ceguera y desde lo LGTBIQA+, que te genere una ceguera es una cosa que ocurre. O sea, en los últimos años estamos viendo pues eso, toda la visibilidad bisexual, que eso era una cosa de que no te podías ni imaginar. Las personas intersex no teníamos ni idea. Pues lo que has dicho tú, éramos unas catetas, absolutamente. La sexualidad, catetas, absolutamente. Y lo trans pasaba lo mismo. Hemos copiado los prejuicios de las personas cis heterosexuales. ¿Por qué? No lo sé. Y es una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué estamos con la mente tan cerrada? ¿Porque te vas haciendo mayor y te vas haciendo más conservador? Puede ser, pero como al principio tú ves a los niños, las niñas que no les importa, no se hacen ese tipo de preguntas. Es como que, bueno, pues actúan, fluyen, que se dice, pero nosotros llega un momento que no. Y yo, bueno, al final, contra los demás es una mierda y que seas un bully es una mierda, pero a veces nos hacemos bullying a nosotras mismas con ese pensamiento. Y estamos estancas en una identidad de género, unas expresiones, en unos pensamientos, una forma de comportarnos que al final es hacernos bullying a nosotras mismas. Y aquí hablabas de ceguera. O sea, ahí no sé qué piensas, si es por miedo, por egoísmo, porque, o sea, al final, transicionar, como decíamos, es viajar, ¿no? Y esto es como, poniendo el mismo símil sencillo de si una persona siempre viaja al mismo sitio, se pensará que todo el mundo es así. O sea, me voy de vacaciones a X sitio. Entonces, pues el mundo es mi ciudad y es X sitio, ¿no? Y si eso lo repites mucho o te marca mucho, ¿no? Porque al final viajar marca, pues puede hacer que tengas esa ceguera o tener aquí dos guías y solo ves lo que tienes enfrente. Y eso yo creo que ocurre mucho dentro de la comunidad LGTBI+, oye, cada uno tiene su viaje, ha luchado lo suyo, ha sufrido lo suyo, entonces irremediablemente para ti, gran parte de todo es eso y no lo demás, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos...? Y yo creo que si extrapolamos eso al extremo, que es alguien que no ha hecho ninguno de ese tipo de esos viajes, ¿cómo podemos hacerlo? Una de las preguntas que te quería hacer es, muchas veces, de forma bien intencionada, o eso pensamos, podemos hacer preguntas, hacer comentarios, e incluso interesarnos por ciertos temas que pueden molestar, porque no se entiende bien o no llegamos a comprender o a entender a priori que eso pueda molestar. Claro. Entonces, yo creo que es una cuestión de responsabilidad mutua, ¿eh? O sea, hasta qué punto estamos dispuestas a ofender y a pensarnos dos veces las preguntas que haces y a quién se las estás haciendo, porque yo quiero decir, sobre el lesbianismo, yo creo que es una cosa que ya está bastante clara, que no hay un señor y una señora, que eres el tío y que eres la tía y cómo folláis y no sé cuántas, pero a mí eso, que me haga una pregunta así, una persona con la que yo puedo tener confianza o con que yo sé que de verdad me lo está preguntando de una manera genuina porque desconoce cómo son las dinámicas homosexuales, cómo son las dinámicas sexuales, etcétera, etcétera, bueno, puedo llegar a entenderlo y puedo llegar a... Si me estás intentando dar pie a una conversación, perfecto, pero es que cuando te lo pregunta una persona que no conoces de nada, una persona con la que no tienes confianza, y tú cuando te hace una pregunta malintencionada, ves que es malintencionada. El tema es que luego yo me haga la ofendida cuando te hago una pregunta, claro, y te lleves un ladrido. Pues es que a lo mejor también tenemos que tener esa empatía de que a lo mejor esa persona a la que le estamos haciendo una pregunta bien intencionada está cansada de escuchar preguntas bien intencionadas, claro, todo el rato. Yo creo que en el momento que vamos a hacer las preguntas es, ¿hay libros, podcasts, reels, etcétera, suficientes como para responderte a esa pregunta para que no tengas que hacérsela a alguien? Si la respuesta es sí, no la hagas. Para mí es un poco eso. Y aquí, claro, o sea, viéndolo desde ciertos puntos de vista, al final una persona que pues no encaja en una educación, en una ciudad, en unos valores, en unas tradiciones, es un poco víctima de toda esa presión, pero no deja de ser una persona que, bien por cómo se siente o bien también porque tiene esa fortaleza o por lo que sea, sale de ahí, no es fácil,
pero sale de ahí. Pero claro, hay otras víctimas a lo mejor que no salen de ahí, quizás no se sentían diferente, pero tampoco les dan la oportunidad de entenderlo, porque ese sistema educativo, esa ciudad, ese... Entonces, claro, a mí siempre me gusta preguntar cosas en este sentido, pero ¿alguna vez has visto una persona que claramente está en las antípodas por educación, pero que sí que en su alma más profunda o no sé cómo, que realmente sí que tenga esa curiosidad genuina, pero que tenga cero herramientas y que por lo tanto meta la pata a cada palabra que dice y que sea un buen ejemplo de víctima de ese sistema, pero que bueno, que sí que pudo adaptarse, quizás porque no tenía esa fortaleza o porque no le hizo falta, ¿no? Pero tiene que haber mucha gente así. No Todavía tiene hay esa mucha herramienta. gente en el armario, por ejemplo. Es que es el ejemplo que más se me ocurre. Mira, yo cuando empecé a hacer divulgación y temas de, bueno, pues yo he estado muy visible durante un tiempo. Sí que encontré, por ejemplo, reacción de, pero es que no hace falta que lo digas. ¿Sabes? Está bien Ya. que lo seas, pero no hace falta que lo digas. Es que eso es lo que diría, bueno, lo que dijo en su momento mi madre. Ya yo creo que ha entendido y ha cambiado, pero hay mucha gente que yo soy lesbiana, pero bueno, no hace falta que la gente se entere. Que es como, bueno, pues es que no hace falta que la gente se entere. No, yo no entro en los trabajos y digo, hola, soy lesbiana, ¿qué tal? Pero hablo con naturalidad. Perdón que te he picado el audio. Te avisé de que gritaba. Pero sí que es verdad que eso, antes os estaba escuchando que hablabais de una homofobia interiorizada. Pues es que tampoco podemos condenar a las personas que tienen o que hemos tenido, que tenemos en muchas cosas, la homofobia interiorizada. Porque al final son pautas sociales. Ya es que ni siquiera que tú te estés planteando qué soy, cómo se me ve, cómo se me percibe. No, a veces ni siquiera es homofobia interiorizada, es reacción al miedo y es una cuestión de protección. Entonces hay mucha gente que tiene algunas frases que tú puedes interpretar como qué homófobo interiorizado. Pero a lo mejor es que es su forma de responder y su forma de protegerse y su forma de, pues lo que has dicho tú, de reaccionar y de que ha tenido un contexto que, bueno, pues lo mismo no ha tenido la suerte que tú, porque también irnos de los sitios a los que pertenecemos en muchas ocasiones es un privilegio que te cagas y es una suerte que te cagas, la suerte económica, la suerte de valentía, porque muchas veces te vas con la mano por delante y la mano por detrás, pero también tienes que tenerla. Bueno, eso, la valentía y la entereza de hacer eso, y muchas veces tienes que renunciar a cargas, el sentido de la responsabilidad, el sentimiento de la responsabilidad, sobre todo de los cuidados cuando tenemos familia que sentimos que nos necesita, y priorizarnos a nosotras mismas es una cosa que no puede hacer todo el mundo. Entonces yo en ese caso que tú preguntas, sí, me he encontrado con eso, sobre todo de personas que a sí mismas decían, no, es que yo salir del armario o dar más problemas a mi familia, pasa con muchas personas que vienen de, bueno, de entornos que no son nada favorables y ¿qué vas a dar? ¿Un problema más a tu familia? Hay muchas personas trans que solo cuentan también, que es como, es que yo quiero empezar a lo mejor un proceso de transición, pero es que yo no quiero aportar más confusión o más inestabilidad a mi familia. Luego al final pasa, bueno, pues mucha gente mayor, yo supongo que también les pasa, que llega un momento de la vida que dices, ¿ya para qué? Entonces, pues bueno, te acostumbras y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que mientras no juzgues a los que lo hacen, a mí la parte que me molesta es cuando tú juzgas al resto. Ujú. Y cuando dices, pues esto pasa mucho, pues yo qué sé, gente que a lo mejor se ha relacionado de una manera o peña que ha tenido como relaciones heterosexuales y tal, porque es lo que tocaba y es lo que había, y de repente sale del armario y todo el mundo va en contra. ¿Cómo vas a ser tú lesbiana? Si has estado 40 años con un señor. Bueno, pues es que soy lesbiana y por fin tengo la libertad y siento que puedo decir esto y puedo vivir mi vida así. Entonces hay mucha gente que ataca de esa manera, que no es... Bueno, hay muchísima gente que lo hace por odio, por prejuicio, porque son heterosexuales, bla, 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 pero hay gente dentro del colectivo que critica eso. En plan de, ¿cómo vas a ser? Pues has tenido toda la vida para hacerlo. Bueno, cada uno tiene sus tiempos para absolutamente todo, para transitar o para cambiar o para lo que sea. Entonces, pues no sé si te he respondido bien a la pregunta. Sí, no, ahí o sea, te quería también preguntar si siguiendo un poco ese hilo, si te has encontrado muchos aliados o aliadas o aliades insospechados de decir, oye, porque eso también pasa hacia afuera, ¿no? Como tú no has vivido esto, como tú no demuestras esto, pues no me entiendes, no eres amigo de todo esto. Si te has encontrado mucha gente que sin esperarlo y que veas que sí que existiese esa sensibilidad. Sí, 100%. Y yo esto siempre lo digo. Yo, joder, tengo amigos
que conservo de toda la vida de Ávila, con los que yo no he tenido que salir del armario. Yo no he tenido que tener ninguna conversación, y son personas cis heterosexuales normativas con su vida, no solo en expresión o como sea, sino porque tienen ese tipo de vida de no se han planteado más cosas o se lo han planteado, pero quieren seguir como el camino estándar, por así decirlo, con los que yo no he tenido situaciones incómodas nunca. No he tenido problema, han venido a mi boda, por ejemplo. No sé, como que no he tenido, pues eso, no sé si ni siquiera se perciben a sí mismas como aliadas. Es una cosa que lo tienen absolutamente naturalizado. Pero absolutamente. Incluso yo cuando era más joven y ya me empecé a dar cuenta, yo empecé a salir del armario con 18 años, ¿eh? O sea, no, de primeras era como, ¿qué me pasa? No sé, no entiendo. Pero yo me acuerdo de hablarlo con un amigo mío que me decía, sí, bueno, pues, ¿y qué? Y ese ¿y qué? Frente a, bueno, cuando te encuentras cosas que no es el ¿y qué?, pues también tienes tú como esa especie de miedo y esa gente es muy útil. Y yo creo que no son conscientes hasta qué punto hacen bien y tener personas, entrecomillado, absoluto, normales, que ya simplemente, no porque seas lesbiana, sino porque te rapas el pelo. O sea, yo me he rapado el pelo y la gente me mira por la calle. ¿Por qué? Bueno, pues yo también miro a las mujeres que van rapadas porque no es una cosa que tú te suelas encontrar, pero que no se hacen preguntas, o si te hacen preguntas, pero te hacen preguntas desde la curiosidad genuina, porque, repito, se nota mucho desde dónde vienen las preguntas. Y yo creo que es una cosa que es mucho más extendida de lo que creemos. Y muchas veces tenemos ese prejuicio de los heteros. Ay, Dios mío, los heteros. Pero, ¿qué? No, pero o sea, sí que es verdad que muchas veces lo que tú decías, ¿no? El poder que puede tener un ¿y qué? Genuino. O sea, a mí me pasó en un sitio donde colaboro y demás, una vez una chica que a priori, pues ella, la versión oficial es que era lesbiana, un día quiso hablar conmigo a solas, como en confianza, para decirme que era bisexual. Entonces, cuando me lo dijo, yo le respondí exactamente, vale, ¿y qué? Como, bueno, ¿y qué me tienes que contar? Quiero decir, Claro. pues ok. Pero solo eso, yo no lo noté y a mí me marcó muchísimo eso, que para ella era un mundo. Claro. Entonces, es súper importante ser conscientes muchas veces que eso marca la diferencia. Y no hacerlo también la marca, a veces para mal. O sea, cuando vemos cosas que no están bien y todo el mundo se calla, seguramente no lo apoyes, pero tampoco estás en contra y eso pues marca una diferencia para mal. O las bromas, porque con las personas bisexuales pasa mucho, de que todo el mundo genial, pero luego hacemos bromas raras. Y probablemente esa chica te lo contó porque a lo mejor no... Las personas bisexuales lo dicen mucho, que no es una cuestión de uff, y que, ¿sabes? No es una salida del armario así, es una salida de, es una fase, es buena, tía, jaja, o bromas súper misóginas, en plan de, ¿qué te gustan las dos cosas? Jaja, de la viciosa y el no sé cuántos. Entonces probablemente te lo contó así porque eras importante para ella. Y quería encontrarse una persona que por fin no le dijese que era una chorrada lo que estaba diciendo. Porque también pasa mucho con algunas etiquetas, que es como, ¿y qué más da? Y que más da no es en plan de no pasa nada, estás seguro, ya lo sabía o lo que sea, es un plan de qué chorrada, ya se te pasará. Entonces, pues bueno, sí que es, ya te digo, dentro del colectivo también es muy importante. Y con las personas bisexuales pasa, con las personas trans también. Tú de repente conoces una persona que crees que es una lesbiana, pasas 15 años pensando que es una lesbiana y de repente te dice, oye, soy un hombre. Y hay muchas respuestas negativas, porque al final es lo que he dicho antes, creo que copiamos reacciones y copiamos encajes de pensamiento del mundo cis heterosexual. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar. Y es lo que te digo, hacer preguntas genuinas, en plan de pues una persona que te encuentras así, hacerle X preguntas, oye, ¿y cómo te sientes cómodo? ¿Y cómo quieres que te trate? Ese tipo de cosas, joder, es necesario y seguramente esa persona lo agradezca. Y también te digo, no paternalicemos a la gente, ya esas propias personas te pondrán sus límites y te dirán, esto quiero, esto no, con esto no me siento cómodo, con esto sí me siento cómodo. Que hay muchas veces que por no incomodar tenemos miedo y al final incomodamos más, porque dejamos a la persona sola con toda la gestión. Bueno, si es tu amiga, es tu amigo, es tu amigue, pues hay que acompañar, pues igual que las personas no binarias. A mí de primeras, cuando no me había encontrado con ninguna persona no binaria, me costaba mucho utilizar el neutro, porque te equivocas y te confundes. Pero bueno, pues te esfuerzas, corriges, no pasa nada. No puedes estar pensando, pues no voy a... Hay mucha gente que hace eso, en plan de, me incomoda relacionarme con esta persona porque al final me voy a confundir, lo voy a hacer mal, entonces tal, y hay mucha gente que al final se queda sole en este caso, porque la peña en general tiene miedo a relacionarse. Claro. Y ellas mismas te ponen en una posición de es que va a reaccionar mal, o es que, es que esta gente cómo se lo toma todo, o me obliga de repente a hablar así. Bueno, pues es que a lo mejor te das cuenta que hablando con ella te sale solo. Y a los 2 meses no te vuelves a confundir.
O esa misma persona a veces se confunde y te ríes y ya está, y no pasa nada, se pone a hacer bromas, pero también es verdad que, bueno, paternalizar en ese sentido y pensar que la gente, ay, o pobrecita, o cosas así, pues es que lo que no quieres que te hagan a ti, no le hagas al otro. Sí, no, pero sí que es verdad que lo que tú decías antes, ¿no? Que esto es una cosa en los dos sentidos y es súper importante que tampoco generar mucho, no sé si hablar es miedo, pero, o sea, en el mismo sitio que me pasó esto con esta chica lesbiana, yo mi primer día allí iba de voluntario, que además hablaremos de esto en el siguiente capítulo, pero yo tenía 24 años y yo iba en un sitio donde sabía que me iba a encontrar gente diferente para mí era diferente porque nunca, al menos conscientemente, iba a haber estado con gente, pues así, entre ellos, personas trans. Claro. Mi único miedo, y se lo dije en su momento a la coordinadora, digo, oye, mi único miedo es tratar con alguien trans, porque yo nunca he tratado con alguien trans y tengo miedo a meter la pata, porque no estoy acostumbrado, porque se me puede escapar lo que sea, es mi único miedo. El primer día pasar por la puerta se me fue el miedo porque lo tenía todo preparadísimo para que sea terapia de choque. No sé si era útil o no la terapia de choque en el mundo de los psicólogos, pero a mí me funcionó. Pero sí que es verdad que igual que, o sea, a mí también me da miedo empezar este podcast, ¿no? Que llevamos 2 capítulos y nunca lo he hecho. Pero no es lo mismo porque no es una fobia. No, 100%, pero quiero decir, hay mucha gente que aunque quisiese hacer un podcast no lo va a hacer por ese miedo. Entonces, seguramente habría mucha gente que sí que se acerca, que quizás sí que no tiene ningún problema en acercarse a esa persona, a ayudar a esa persona cuando lo necesite, a ser su amiga, a lo que sea, pero igual que con el podcast, ese miedo es una barrera que hay muchas personas que no la quieren pasar. Por eso digo que también es verdad que es muy importante, o sea, no quiero que sea ahora como una obligación o un peso más a las personas trans por poner ese ejemplo de no hay que tender puentes, no, pero que sí que creo que es importante que esa comunidad exista o que pues, a lo mejor educación o saber hacer o más visibilidad. Creo que sobre todo es más visibilidad, ver ejemplos. Creo que cuando vemos ejemplos, pues nada es diferente, nada es raro, entonces es todo natural. Y si te equivocas, te equivocas. Igual que si estoy con mi amigo Juan y le digo chica en un momento determinado, no me pondría rojo, pero yo que me pongo rojo fácil, pero seguramente ese día, si llego a meter la pata en ese mismo error, me hubiese puesto rojo como un tomate y hubiese pasado fatal. Y mi sufrimiento no es por mí, es porque si encima se me nota, voy a incomodar a la otra persona, ¿no? Claro, lo que pasa es que no hacer un podcast y no tratar con una persona trans, al final estás deshumanizando, o sea, comparar como personas con cosas Ya. es un poco un error que cometemos mucho y al final tú lo piensas y dices es miedo o es prejuicio, porque al final la homofobia, tú dices fobia, dices miedo, pero al final no es miedo de nada, son prejuicios, entonces... Los prejuicios también funcionan al lado contrario, también funcionan en positivo. Y creo que justo el caso que has dicho tú, que pasa con todo, igual que nos ha pasado con nuestros padres, nuestras madres, hacia la homosexualidad o hacia la bisexualidad. Pues es eso, es como copiar mecanismos, o no sé si son intrínsecos o no, o se copian, no tengo ni idea, Josué lo sabrá mejor que yo. Pero al final, como caer en esas dinámicas, muchas veces, bueno, a ver, tendrás que tener tu primera vez, y a lo mejor tienes una primera vez más agradable o más desagradable, pero... Sí que es verdad que, pues justo lo que te he dicho, en plan de, no quiero tratar con esta persona porque si la cago, porque si tal, aíslas a la otra persona. Entonces tenemos que intentar, es una cosa, creo que es un pensamiento que es, bueno, pues es muy comprensible y creo que le pasa a mucha gente y nos habrá pasado posiblemente a todas, pero tenemos que intentar, bueno, pues humanizar a la gente y pensar, bueno, pues es una persona y es que me podría pasar, pues si tiene cáncer también me puede pasar. Claro. ¿Sabes? O si tiene cualquier condición que yo creo que la voy a incomodar y al final lo hacemos mucho más incómodo en la mayor parte de los casos porque presuponemos cómo van a ser las situaciones y nos anticipamos y no sé cuántas. Entonces vamos a intentar darle a todo el mundo la misma oportunidad de tener, bueno, pues una conversación genuina sin más. ¿Sabes? Sin pensar, sin anticipar, sin creer que va a decir, que va a pensar, que yo... No, habla con la gente. Al final habla con la gente. Si es que muchas veces que hablamos del tema de los prejuicios, en plan de, bueno, pues es que estás teorizando con una cosa que son personas humanas con las que tú no te has relacionado, por una cosa o por otra, por respeto, por falta de respeto, por como sea. Y al final, pues es que si hablas con el frutero, hablas con el del correo y hablas con la profesora del colegio de tus guajes, pues esto es lo mismo. Y tú no te planteas que sean trans o que no sean trans o que sean lesbianas o bisexuales o como sea. No, es que somos gente. Y no pasa nada. Oye, me ha encantado lo de Guajes, ¿eh? Cómo se nota que pasas mucho tiempo en Asturias, ¿eh? Últimamente.
Que creo que la referencia solo la sé yo. Me estoy intentando cortarse. Bajes niños. Sí, Sí, bajes o sea, niños. lo que pasa es que me cuesta decir, ¿pero de dónde? Si es de Ávila, en Ávila no sé. Yo soy de Ávila, pero estoy casada con una asturiana que me ha pegado muchísimo su acento y sus palabras. Y Te además presta. me presta. Te lle prestoso. Me presta, sí, sí. O me mancas, sí. Entonces, como que me ha pegado un poco. Y yo que dije, joder, pues si yo voy a compartir mi vida con esta persona y nuestro proyecto es irnos a vivir allí, pues yo quiero aprender ese idioma también. Y quiero aprender a hablar con ellos y sobre todo entender cuando hablen. ¿Por qué no? Oye, y hemos estado hablando todo el tiempo y conectando con esto que estamos diciendo de lo que nos toca, ¿no? De la gente que nos toca de alguna forma y cómo lidiar con la gente que nos toca o cómo valorar. Muy ¿no? bien, que estabas calladísimo, Josué. Estaba dejándos hablar porque era muy interesante lo que estabais hablando y si no tengo nada más interesante que decir, me callo. Ok. Vamos a hablar un poco de la familia elegida, que no es familia que te toca, sino familia elegida. ¿Cómo crees que influye la familia elegida a la hora de transicionar? ¡Ah! De viajar por esos lugares, ¿no? Que aún no sabemos que ¡Ostras! están incluso, ¿no? Qué pregunta más difícil. Porque es que la familia elegida sí que es verdad que es un concepto que a mí me gusta y no. ¿Vale? Y creo que también parte de un poder elegir a la familia. Hay gente que no puede elegir a la familia elegida, por así decirlo. Hay gente que, bueno, pues sus circunstancias laborales pasa mucho, que se mueve en ciertos recorridos o circuitos que no le da para conocer un montón de maricones, un montón de bolleras, un montón de... No puede. Entonces, a veces cuesta porque por cuestiones vitales también ocurre y tú cuando... Sí, a mí lo que me pasa es que yo vine aquí y dije, venga, voy a conocer a tope. Y llegué a la universidad y eran todos heterosexuales. Luego, del tercer año, empezó la gente a salir del armario. De repente. Ya, y esta es lesbiana, esta es bisexual, esta es maricón, esta es no sé cuántas. Pero sí que es verdad que según vamos pasando las etapas, y esto nos pasa a muchísima gente, yo creo, y creo que lo hemos hablado más veces, lo he hablado más veces yo por lo menos, que la familia elegida es una cosa como que es un ancla al que nos intentamos agarrar porque es mucho más fácil. Pues tú, por ejemplo, que eres de Albacete o yo que soy de Ávila, sí que es verdad que yo tengo amigas de allí y amigos de allí que son como, bueno, mi familia elegida, pero... Bueno, pues yo ese concepto de señores heterosexuales en la boda de uno de la cuadrilla, que son 400, que todos van vistiendo igual y que se van casando todos y los hijos se conocen y se cuidan entre ellos y no sé cuántos, que esos hacen comadres y copadres mucho más que nosotras, que lo reivindicamos mucho, pero eso pasa. Eso yo creo que no lo tenemos muchas. Al final del día, nosotras no tenemos todo eso, pero sí tenemos el común de va pasando el tiempo, vas perdiendo amigues por narices, por temas laborales, pues porque la gente al final tiene guajes y cambian mucho y sí que es verdad que yo sí veo que hay gente a la que, bueno, pues le funciona y tiene esa familia elegida, pero también es verdad que tenemos que ser realistas, porque tenemos el concepto de familia. La familia es una cosa que tenemos, pase lo que pase, siempre va a estar ahí, siempre tenemos un sitio donde caernos, pero bueno, hay veces que no. Y hay gente que tú ves que ha pensado que va a tener esa familia elegida y que pase lo que pase les va a apoyar y tal, y cuando tienes dificultades la gente desaparece. Y eso no nos pensemos que como somos todos el país multicolor de los arcoíris y las mariposas, no pasa. Y hay gente de mierda también, obviamente, dentro y fuera del colectivo. Bueno, gente de mierda o gente que no se responsabiliza o gente que tiene pues, sus propios problemas. Entonces sí que es verdad que la familia elegida yo pienso que es, bueno, mi mujer y mis amigues, pero es una cosa que le pasa también a las personas cis heterosexuales. Entonces, sí es cierto que yo lo estoy diciendo desde la posición de no me he visto en la calle, no soy una persona, pues como tú decías, la serie de Pose, yo no me he visto en esa situación. Creo que es, para mí, me resulta y me luce más responsable tener ese concepto de esa gente tiene una familia elegida, yo tengo lo mismo que el resto. No creo ni quiero que sea especial que por ser lesbiana, tener amigos del colectivo LGTBIQA+, sea más guay o sea mi familia elegida. No, son mis amigues. Y ya está. Y me merezco tener amigues y me merezco tener una #red, como quieras llamarlo, igual que los demás. Y no tener que estar planteándome que esto es gracias a que, porque situaciones de mierda en su familia tiene muchísima gente. Y peña que no se lleva bien con sus padres y sus madres, muchísima gente, por mogollón de factores. Lo nuestro siempre suma, creo. Y siempre es pues una situación que en la mayor parte de los casos, por lo que sea,
pues durante muchos años ha llevado a eso y a un ostracismo, y en el que tú te estés buscando un sitio al final que te quieran, no sé si llamarlo familia o no, pero que te quieran, que te acepten y que puedas tener tu vida con las demás. Oye, hablando de transiciones universales, que esta es súper universal, de la humanidad, pero que yo últimamente reflexiono mucho acerca de ella, ¿crees que hay momentos en la vida o un momento en la vida en el que pasamos de ser cazadoras, recolectoras a agricultoras, ganaderas? Los asentamientos son súper peligrosos, como Lo nos sé, han lo enseñado sé, la lo sé. historia. Lo sé, ya sabemos a dónde Pero llevo. sí, 100%. Y es una cosa que con la edad lo estoy notando muchísimo. Yo ya no quiero salir a cazar. No estamos hablando de una cosa sexual, ¿no? Sí. No lo sé. No, Yo... no. Bueno, si quieres sí, pero No, mi no. pregunta no iba dirigida por ahí. Pero como me lo estás preguntando y me estáis mirando los ojos así, digo, a lo mejor es algo de señores que yo no estoy pillando, pero sí es verdad que, bueno, con la edad viene la calma en ese sentido, y sí, llega un momento que yo he querido plantar todos los árboles del mundo. El plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, no sé cuántas, sí, y sales a sembrar millones de semillas por todas partes y vas como, el viento, la venga. Y llega un momento que dices, joder, pues el manzano este que planté aquí a 10 años, pues me quiero sentar debajo. Aunque sea, a lo mejor no da manzanas, pero lo mismo me da la sombra. Sí, creo que sí. Y creo que al final llega un momento que, bueno, las personas, no necesariamente LGTBIQA+, pero muchas que somos del colectivo, que venimos de sitios muy pequeños, que hemos estado muy constreñidas, ¿constreñidas se dice? Sí, constreñidas, que hemos estado como, pues eso, en la cajita de tal, hemos querido libertad. También te digo, hemos venido a Madrid de la libertad, me cago en todo. Bueno, el caso... Las cañas. Sí, y las cañas, y el voy a salir, y voy a probar esto, y voy a follar con no sé cuántas, y el VPH, y el jaja. Bueno, sí, pero como el resto. O sea, hay un montón de gente cis heterosexual que con 35 años dice, bueno, ya me voy a calmar. Bueno, a lo mejor no es en cuestión de fiesta o de no sé cuántos, pero de experiencias. Y a lo mejor ya te deja de llamar la atención tener millones de experiencias y lo único que quieres es estar tranquila. Yo en mi caso sí, además que lo estaba hablando ahora con vuestro técnico, llega un momento que incluso en lo laboral, de, bueno, pues a lo mejor la cabeza o el cuerpo te va a decir basta. Si tienes, a mí me ha pasado, o sea, yo salí de mi casa y dije, y lo voy a hacer todo, y voy a trabajar como la que más, y voy a hacer no sé cuántas, y me voy a construir una vida, y voy a hacer... Y llega un momento que dices, bueno, pues a lo mejor no me apetece ser normie, irme, alquilarme una casa pues cerca de la familia, tener un hijo, una hija, un hije, y a lo mejor poner una tienda de plantas, ¿sabes? Y a lo mejor seguir hablando de estas cosas, pero ya está. Pero hasta aquí. Y yo estoy en esas absolutamente. Ya. Oye, una pregunta relacionada con tu libro, aunque todo lo que estamos hablando realmente está relacionado con tu libro al final. Soy monotemática en realidad, ¿eh? Soy todo el rato. Eres monosexual, de hecho. ¿Crees que haber nacido en una ciudad amurallada, aunque tú vivas más allá de la muralla, da igual, pero haber nacido en una ciudad amurallada también dificulta las transiciones? Sí. O sea, ¿crees que hay una parte simbólica ahí que está presente, no? Sí, porque además ves que la gente que está ahí tampoco cambia, ¿vale? Es un fenómeno un poco extraño, porque tampoco llegan como, no quiero ser como muy básica en esto, pero lo voy a decir de la forma más básica posible, no llegan las modas. Incluso las modas estéticas, porque tú aquí, la gente en Madrid, lo que tiene de curioso es que hay gente muy conservadora y hay gente muy poco conservadora, pero hay como gente que va cambiando, gente que cambia el estilo, gente de un montón de clases, pues eso, de expresiones de tal, pero vas a ese tipo de sitios y dices, ostras, tú, que sigue todo súper estanco, es que es todo igual, todo el rato. Entonces sí que es verdad que siempre estamos hablando del tema de los referentes y tal, claro, tú es que vives allí, probablemente la gente que vive allí ahora mismo sí tiene el móvil, ves más cosas, pero yo estando allí yo pensaba que había A, B o C, ya está. Y no hay más. Entonces tengo que elegir si quiero ser pija, si quiero ser hippie o si quiero ser sin más, camiseta y vaqueros y punto. Y en ese sentido a mí sí me ha parecido dificultoso por eso. O sea, yo no me hubiese planteado en mi vida nunca, ya no te digo raparme el pelo, yo una camiseta rosa. Jamás. Porque yo era lesbiana, entonces tengo que ser como un tío. Claro, porque era el A o el B o el C, se acabó. Y yo creo que marca mucho. Marca mucho las situaciones familiares que tengas, porque en Madrid no todo es libre, aunque digamos en Madrid todo es libre y hay gente que no tiene las mismas situaciones, pero claro, tú no ves esas posibilidades. Y lo que más hacías, bueno, en esa época había muchas pelis y tal ya, pero quiero decir, tampoco veías cosas súper
crisis. O sea, Priscila reina del desierto, ya está, se acabó. Y eso es lo que veías y decías que me voy a montar yo en un autobús ahora y pues no. Entonces, yo sí tengo esa percepción. Y creo que no es por el conservadurismo en sí, es porque, bueno, pues hay sitios que por lo que sea, por unas cuestiones o por otras, están más aisladas. Y la religión, que es otro de los grandes temas de... ¿La religión crees que siempre dificulta las transiciones? ¿Siempre? Sí, todas las religiones abrahámicas. Vale. Que son las que yo Las puedo judio-cristianas. conocer y exactamente, con lo que veo y lo que veo a la gente que se queja o que pone manifiesto. Sí, creo que dificulta mucho las transiciones, porque al final las religiones son en muchos aspectos muy conservadoras. No solo las transiciones LGTBIQ+, sino también lo que hablábamos antes, ¿no? De que Todo una mujer tipo. tenga que casarse o no, vivir con su marido, tener relaciones sexuales o no, etcétera, etcétera. Efectivamente. Y al final eso también es muy peligroso por lo que está pasando ahora, que es como que no va a volver la iglesia como la conocemos. Y es que eso es lo malo. Que ahora salen neoiglesias, que ahora salen neopensamientos. O sea, que ahora hay peña en TikTok diciendo yo he creado mi propia religión donde los hombres son Satanás y aquí solo puede haber mujer. Cosas de ese tipo. Sí, pero bueno, ha pasado de ser un pensamiento disruptivo a ser una religión. Las religiones son súper peligrosas. A mí siempre me lo van a parecer. Y creo que son una herramienta de opresión que también se lleva mucho a lo económico, porque al final es lo de siempre. Pero ahora mismo, ¿qué estás viendo tú? Pues eso, en Estados Unidos, ¿qué están hablando? Están hablando de las cristianas y los cristianos. O sea, si al final el conservadurismo va de la mano. Quién se puede casar y quién no se puede casar. Y al final haces ese sesgo económico-social desde lo, bueno, moral y de mirar para arriba todo el rato, a ver lo que Dios manda, lo que Dios quiere, lo que Dios creó, ¿qué es esto? Y al final, si no hubiese sido el caso, pero es que lo ha sido, de que todo ha sido categorizado y, bueno, al final infectado por la religión, es que todo, la ciencia, las sociales, absolutamente todo, la educación está metido hasta el tuétano. Entonces, sí, creo que es una cosa que es muy peligrosa y que siempre vuelve y que siempre se transforma. Y los cristianos, en concreto, tienen una capacidad de transformación de la leche. Eso sí que transicionan. Mogollón. Y yo siempre lo digo, yo no quiero demonizar y yo creo que hay iglesias que están muy abiertas a lo LGTB y que hay gente que es cristiana y es homosexual o bisexual o trans y está perfecto. El problema es, bueno, pues lo que es la empresa de la iglesia y, bueno, convertir las creencias en un sistema. Y eso es lo que yo, pues creo que es el problema que hay y, bueno, el hablar en nombre de Dios y al final estar como vigilando a los demás porque crees, bueno, pues al final es lo que hemos dicho, la mente colmena, todo tiene que ser homogéneo, todo tiene que ser igual, entonces yo te vigilo para que no nos pase nada, porque a ver si tus pecados van a llevar al fin del mundo. Bueno, pues que tú no lo digas no significa que no tengas pecados. Entonces al final es meter a la gente en el armario igualmente. El armario moral de la mierda. A ver, yo sí que estaba relacionado con el libro, porque tenía que ganar puntos esos que hemos perdido al principio por culpa de Josué. Yo sabía que los íbamos a recuperar porque en el capítulo 3, en todos los capítulos empiezas con una cita o con un fragmento de algo, ¿no? Y en el capítulo 3 en concreto se cita Aquí no hay quien viva y dice algo así como, que eres lesbiana, genial, porque se lleva muy bien con los Géminis. Y yo soy Géminis, entonces digo, pues fantástico. Entonces, no, pues, o sea, yo lo que te quería preguntar es sobre todo esto, o cualquier otra cosa, pero normalmente se dice lo de, oye, como más se aprende es enseñando, ¿no? Y aunque quizás no escribiese ese libro queriendo darle una lección a nadie, una clase a nadie, pero seguramente el proceso de escribir un libro te enseña cosas Sí. que incluso del pasado, que quizás hasta que lo escribes y lo pones con ciertas palabras, te das cuenta de algunas cosas, ¿no? Entonces te quería preguntar por eso, ¿no? Al pasar por ahí, ¿qué es lo que aprendes tú? Mira, en mi caso, de hecho, ahora que está de cuerpo presente, yo se lo dediqué a Josué porque creo que fue lo que más me hizo darme cuenta al escribir el libro, el asimilar la terapia. Porque yo, ¿cuánto tiempo estuvimos haciendo terapia tú y yo? Muchísimo, capaz 10 años, a lo mejor hemos estado. Y sí que es verdad que yo en esos 10 años he ido cambiando, he ido asimilando, he ido como... Pero empecé a recordar muchas cosas de lo que habíamos hablado en terapia según escribía el libro. En plan de, ostras tú, es que esto sí lo he aprendido y yo no estaba 100% segura. Entonces,
al final yo lo que intenté con el libro era precisamente lo que dices tú. Yo no quería dar lección absolutamente a nadie. A mí simplemente es que durante todos estos años y la primera vez que hice la broma, bueno, no era una broma, yo pensaba que era la única lesbiana de Ávila de verdad, que creo que nos ha pasado a mucha gente y sé que nos ha pasado a mucha gente porque me lo han venido a decir. Entonces yo dije, joder, al final no somos las únicas en nada. Y yo escribí el libro en primera persona porque tampoco me sentía, yo no quería escribir un ensayo, yo no quería una cosa sesuda, yo no, bueno, pues al final pues lo puedes hacer de muchas maneras, pero también es verdad que lo quería hacer sobre todo accesible a gente que se sentía así. Y la gente que se siente así es joven, son niñas y niñas pequeñas. Entonces, yo dije, bueno, lo voy a intentar hacer como de la forma más general, aunque hable desde mi perspectiva, pero sí es verdad que yo con esto me di cuenta de, joder, creo que me he sentido más sola de lo que recordaba y de lo que pensaba. He asimilado que, tengo taras, por llamarlo de una manera súper a bote pronto, pero tengo como problemas relacionales, o los he tenido, que, bueno, pues son generacionales y son como intrínsecos a ser una mujer lesbiana, y a las bisexuales les pasa también muchas de estas cosas. Y al final el no sentirme especial, que esto lo hablábamos mucho tú y yo durante estos años, el no sentirme especial es lo que me ha salvado, porque al final es una cosa muy distinta, nos hacen como la confusión entre lo que es excepcional. Ser excepcional no es necesariamente bueno, y el discurso de la excepcionalidad es muy peligroso porque te aísla. Entonces, yo la intención que tuve con esto es, joder, pues ojalá lo lea a la gente que se sienta así para darse cuenta de que no eres la única, ni lesbiana de Ávila, ni absolutamente nada, no somos los únicos en nada. Y hacernos sentir los únicos en algo es, al final, lo que nos ha machacado la cabeza a todas, en muchos sentidos. Y creo que dentro de la homosexualidad, la bisexualidad, lo trans, lo intersex, es tú eres distinta al resto, pero el resto están fingiendo. Pero así de gente está fingiendo en muchísimas cosas. Hay peña súper queer que tú sabes que es queer, gente no binaria que tú sabes que no tiene un género, mogollón, pero que bueno, pues performa. Porque al final estamos todas hechas para performar, y cuando tú no, a mí me pasa, yo tengo cero tolerancia a la incomodidad. Cero. Desde que soy pequeña. No puedo. Es que hay incluso una etiqueta. No puedo. Pues las etiquetas de la camiseta me pasa con las etiquetas sociales también. No lo puedo soportar. Entonces, bueno, pues hay mucha más gente que es como yo. Yo pensaba que era reactiva, que era mala, que era no sé cuántas, y me he dado cuenta de que no. Que simplemente, bueno, pues la opresión conmigo no funciona porque soy reactiva. Puede que lo sea, pero es que hay un montón de gente así. Y no están locas, porque muchas veces a mí me decían eso, en plan, esas son unas locas, esas son unas macarras, esas son unas tal, y si lo haces eres mala. ¿Sabes? Que también tiene mucho que ver con lo cristiano. Pero, claro, también es como un intento de intentar normalizar, intentar decirle a la gente en plan de que no estás loca, no estás sola y no eres reactiva. La violencia reactiva no es violencia, pero ¿por qué estás reaccionando? ¿A qué estás reaccionando? Y es una cosa, pues mira, escribiendo el libro también me di cuenta, en plan de, joder, yo hay muchas cosas que he pensado que era una persona agresiva y no lo era, estaba reaccionando al puto mundo o a la, bueno, pues a la opresión del entorno. Sí, lo que comentas a mí me parece súper interesante porque es algo que vivo habitualmente en terapia con cierta ansiedad, además, lo reconozco, que es, para mí lo más bonito de mi profesión es acompañar a alguien a descubrir su identidad. No a transitar hacia una identidad, como decíamos, sino a descubrir su identidad real, ¿no? Ese acompañamiento de alguna forma. Esa creación es una creación muy personal, es decir, la creación es de la persona, no es del terapeuta. Pero hay una cosa muy curiosa, que es justo de la que tú estabas hablando, que es que yo soy consciente muchas veces de esa creación de identidad de repente en consulta, pero la persona que la está creando no es consciente en ese momento, ¿no? Y es como, con lo guay que es esto, y por mucho que te lo diga de forma explícita, tú no lo puedes ver ahora mismo, pero está ahí y queda ahí. Y hay veces que pasan años y de repente en otro formato diferente, por ejemplo, escribiendo un libro, como tú dices, de repente 100%. recuerdas frases, recuerdas momentos, recuerdas tal y dices, ¡ostras! Si esto yo ya lo he descubierto hace 3 años, ¿por qué ahora es cuando de repente le doy un sentido, ¿no? Una existencia? Y es un proceso muy curioso y muy guay. Yo que me produce ansiedad porque mis ganas son de decir, oye, ya está, ¿no? O sea, úsalo, ya está creado, ¿no? Pero bueno, los momentos son los momentos, ¿no? Sí, y la identidad es muy compleja, y luego yo creo que también es verdad que si vives muy disociada, o sea, yo me di cuenta de que no me conocía, pero no cuando te conocí a ti. Con 30 años de repente dije, ¿yo quién soy? O sea, es que no tengo ni siquiera una imagen formada de mí misma. No sé qué piensan de mí las demás porque yo no pienso nada de mí misma. Y es una cosa que de repente es un shock.
Porque hay gente que sí que es verdad que tiene identidades muy construidas y tú te ves como tendida en el aire de ¿pero quién soy? ¿Pero qué significa? ¿Pero quiero ser algo? ¿Quiero ser alguien? Tengo que ser alguien, soy un individuo. Aunque sea por responsabilidad social, necesito tener una posición y ser algo y reivindicar algo. O no reivindicarlo, pero simplemente como reconocerme. Porque yo puedo reconocer mi cara en el espejo, por supuesto, pero es que yo he tenido temporadas que ni siquiera era consciente que tenía cara. Esto es un poco raro decirlo, ¿sabes? Pero al final te ves las manos y los pies, no te ves otra cosa. Entonces es un proceso que por dentro pasa lo mismo. Te oyes la voz, pero no sabes de dónde sale, no te ves el cerebro, no sabes qué se mueve dentro. Y me estoy poniendo un poco friki, pero al final es como muy importante, sobre todo, que tener ese refuerzo y al final escuchar a las demás. Y también aprendes a ampliar la visión a las distintas identidades cuando sabes que la tuya también es una cosa, no en construcción, porque yo creo que al final no sé si es te construyes la identidad o lo descubres, porque yo no digo de repente, ay, ahora me gusta el vino, no, he descubierto que me gusta el vino, ¿sabes? Y vas descubriendo como, bueno, pues muchas cosas, igual que hay gente que, vamos, no lo sé, la identidad sexual también, que hay gente que dice que es fluida para ellas y tal, para mí no, pero también he tenido que descubrir eso. Porque al principio era como, bueno, me gustan las mujeres, pero capaz algún día me vayan a gustar los hombres. Es que no lo sé. Bueno, pues eso también tengo que descubrirlo. Pues yo creo que vamos a ir acabando, me da mucha pena. A mí también, me lo estaba pasando genial. Luego seguimos. Solo una pregunta, porque bueno, esta vale. nos viene bien. Vale. O sea, como experta en la materia, sí que te quería preguntar si tienes algún consejo para Josué y para mí, que estamos empezando en esto de mundo audiovisual. Por una vez vas a aconsejarme. Por una vez, Fantasía. Seguro que ha sido más de una, pero bueno, así en Sí, cámara. la verdad es que sí. Cualquier consejo que quieras darnos. ¿Qué consejos puedo dar? Que no os lo toméis en serio. Eso a mí se me da muy bien. A Josué se le da un A poco mí un peor, poquito peor. le cuesta. Me tomo pero todo poco a en poco, serio. poco a poco. Nada importa nada. Nada. Y a lo mejor es como muy nihilista esto, pero nada, me encanta el nada nihilismo. tiene importancia. Yo lo llevo aquí todo. Todo parece importante, por eso nada lo es. O viceversa, no lo sé. Pero no os lo toméis en serio, pasadlo bien, disfrutarlo, porque llegará un momento que, bueno, pues acabará por unas cosas o por otras, pero estar pensando que tiene que salir bien es lo que no deja que disfrutes de lo que haces. Y luego ser nostálgico de una cosa que has estado haciendo es absurdo. Entonces, ¿tú te lo has pasado bien hoy? Yo me lo he pasado genial. Entonces, objetivo conseguido. Querría volver. Oye, qué bien, pues a lo mejor le tomamos el brazo. A mí me ha encantado hacerme el tonto hoy, porque claro, era una entrevista para nosotros un poco complicado, para Terci y para mí, porque claro, estamos acostumbrados a otro formato, Sí. a otro tal, ¿no? Y muchas de las cosas que cuenta, evidentemente, ya las hemos hablado de otra perspectiva, pero me ha encantado A mí por también. un día. Total. Bueno, no es la primera vez, hemos hablado fuera de consulta No. alguna vez y también somos amigos y demás, pero Sí. bueno, me ha encantado. Pero ha sido muy guay. Ha Sí, sido sí, guay, sí, ha sido sí. guay. Sí, sí, creo que os felicito a todos y a todas y a todos los que estáis en este proyecto, también en la Fundación EDI. Creo que, yo no la conocía mucho hasta que empezaron a escribirme, ya me contaste tú, y creo que es muy importante que se sepa, porque precisamente el tener metida la cabeza en el culo, pensamos que, bueno, la libertad es salir de casa y ser maricón, e irte a Chueca y a los bares y no sé cuántas, pero hay gente que lo está pasando muy mal y no somos conscientes. Y no somos conscientes de que existen las casas de acogida, no somos conscientes de la situación que tiene mucha peña y de todas las consecuencias que tiene ser LGTBIQ+, para gente que no es solo, bueno, pues mi padre no quiere venir a mi boda, que no es eso, que hay cosas pues muy crudas y está muy bien que, bueno, pues que le hagáis no solo ese trabajo, sino que también le deis dignidad a todo eso. Así que Eso es, y enhorabuena. hablaremos de eso en el siguiente capítulo, no os lo perdáis. Y a comprar el libro, ¿vale? ¡Bien! Bueno, pues venga, empezamos con las recomendaciones culturales. La primera yo creo que, la voy a decir yo creo que la conoce. Conoce la recomendación y conoce a la persona. La mala costumbre, de Alana Portero. Cuenta la infancia y juventud de una niña trans en un barrio obrero de Madrid en los años 80 y 90. Narra el paso doloroso, pero liberador, de reconocerse y afirmarse frente a un entorno hostil. La protagonista atraviesa cambios identitarios, sociales y emocionales que marcan su crecimiento. Es que eres cruel. ¿Por? ¿No Sí, has leído sí. La mala costumbre? No. Ni sabía que existía. Ni idea. De hecho, antes ha dicho
yo lo siento, Alana. Cariño, Dua Lipa Pero ha antes, recomendado antes ese ha nombrado libro. a Lana Portero y yo he entendido Ana Portero. O sea, ese es mi nivel. Pero, o sea, es cutre porque, a ver, lo tenemos aquí escrito, yo lo tengo que leer, ahora digo que me toca a mí, pero él escribe lo que tiene que leer un tocho así, entonces pues parece muy inteligente. Lo que me toca a mí, que además no tengo ni idea, es una línea. Voy a, de hecho, a Mejor. leer la mía. No, mira qué Vale. crueldad. Memorias de mis putas tristes. Gabriel García Márquez. Yo a Gabriel lo conozco, pero... De toda la vida, vamos. Pero, ¿tú conoces ese libro? Sí, claro, ves, se está haciendo. Pero luego me dice, una historia de envejecimiento y transformación tardía. Fin de la cita. ¿Yo ahora qué puedo decir? Nada. No, me lo leeré. Claro, Y que luego se lo tendré lean. aquí. Léete primero la mala costumbre y luego Léete ya mejor- si eso te lees léete el primero otro. la mala costumbre. Sí. Estoy de acuerdo. Vale, bueno, yo luego vendré unos cuantos capítulos y os digo mi Quería opinión. ser diverso y poner un poco de todo, pero léete antes la mala costumbre. Que Vale, es fantasía venga. Sí. absoluta. Venga, ahora el siguiente, que claro, tiene un tocho así y tal. Vale. A ver, el siguiente lo conoce todo el mundo. Venga, a ver si este A ver. te vale. El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki. Por favor. Sí. Representa el paso de la infancia a la madurez a través de un viaje iniciático. Cada reto simboliza cambios internos y aprendizajes necesarios para crecer. Así, la película muestra cómo las transformaciones personales son parte esencial de la vida. ¿Te gusta más? ¿La has visto? Ese sé cuál es, no lo he visto. De hecho, no creo que mi jefa vea esto nunca, pero me echa la bronca alguna vez por no verlo. Lo tengo pendiente, pero ya sabe que es culpa suya. Obra maestra, ¿eh? Lo veré. Lo veré. ¿Yo puedo recomendar algo? Sí, hombre, Claro. claro. Genial. Hombre. Yo quiero recomendaros ahora mismo, se está presentando el largometraje en los festivales de cine, es de mi amigo Rafa Ñeco, que lo codirige con Carolina Yuste. Es un largo, ahora es Este cuerpo mío. Está también en Filmin el corto. Solo ver el corto es una cosa maravillosa. Corto que se hace muy corto. Entonces decidieron hacer el largo, lo están presentando ahora. No sé cuándo se estrena, pero con ver el corto está en Filmin, lo podéis ver ahí. Es precioso porque es la historia de una transición. Qué guay. Y el propio Rafa, cómo ha hecho esa transición. Y es muy bonito y vale mucho la pena verlo. Pues lo veremos y lo veremos en la fundación también. Claro. Estupendo. Pondremos a Chiques, que seguro que les encanta Súper. y les ayuda. Sí. Muy bien. Pues ahora también vamos con Roma, que es una que muestra muy bien cómo es ciertos tipos de transiciones en el México de los 70. Y con esto que he dicho, ¿tú crees que lo he visto o que no lo he visto? Creo que sí lo has visto. Pues no lo he visto. ¿No lo has Así visto? que lo he hecho genial. Ah, pues lo has hecho bien, ¿eh? Genial. Porque Digo, tiene mira. resumen aquí. No, el Una resumen trampa. es transiciones íntimas y sociales en el México de los 70, que es justo lo que he Claro. dicho porque no tengo ni idea. De hecho, Roma, yo nunca jamás hubiese dicho México. Entonces, pues está. Hombre, sé que Cuando sé la que veas el lo director es entenderás. mexicano, pero ya. Hombre, pedazo La de tienes Oscar, que ver. Merecidísimo y maravillosa. Estupendo. Maravillosa. Y acabamos con una serie que nos encantan los mariquitas, que es The Crown, de Peter Morgan, que habla de la monarquía. Yo no la he visto nunca, esa. ¿No? Es a nivel visual fantástica, el guión es maravilloso. Y bueno, habla de la monarquía británica y sus múltiples transiciones políticas y personales. Me interesa mucho especialmente porque al final, como hablábamos antes de que no solamente las personas LGTBIQ+ hacemos transiciones, sino también cualquier tipo de persona, ¿no? También los reyes y las reinas hacen transiciones personales y a veces mucho más interesantes Vale. e intensas precisamente porque son la cima de lo inamovible. Sobre todo en la monarquía británica, ¿no? Es decir, cuando la reina de Inglaterra es lo que le han dicho que tiene que ser, mucho más que cualquier persona cis hetero, si es que ella era cis hetero, que nunca lo sabremos, ¿no? Porque no tuvo oportunidad siquiera de planteárselo porque no pudo tal, ¿no? Entonces me parece especialmente interesante porque al final es la vida de una persona que reinó una barbaridad, o sea, durante 2 siglos, y cómo ha tenido que cambiar a lo largo de la historia sin traicionar al final quién es su identidad inicial que existe, que se llama personalidad, no es identidad. Y por eso me parece interesante recomendarla. Pues a ver, las tienes que A ver. ver, Tengo un montón de cosas que ver. O sea, cada capítulo Acumula. 4 o 5 cosas Muchísimas. nuevas. Pero léete la mala Pero costumbre. por Léete la Dios. mala costumbre. Ahí ¿Está ahí también. atrás? Sí, es que pues- además lo he visto, por eso Ah, también me ha lo viste, sorprendido. ¿no? Digo, Pues- pero si está el libro ahí. Claro. Claro, bueno, pues ahora lo cojo. Pero ¿Te has leído...? me he leído la primera página de capítulo 3. Lo he demostrado antes. Ah, muy bien. Es maravilloso, es tan sincero. Como sincericidio. mínimo lo he, Ya está. he demostrado esa parte. Yo no he dicho Total. que solo haya leído eso. ¿eh? Pues a Eso- mí me había colado, eso- digo, ojo, se lo ha leído y se ha puesto ahí a analizarlo. que a lo mejor sí. Pero
Yo solo he dicho que he leído esa página, no, pero yo quería ahora reivindicar de nuevo mi parte friki con los videojuegos y estas cosas más filosóficas. Y bueno, al final los videojuegos que vas pasando de pantalla y demás y te vas adaptando, pues al final no deja de ser lo que vamos haciendo. Cuando terminas el instituto y cambias a la universidad, que empiezas a la universidad y si no a trabajar y si no a lo que sea, y nos vamos adaptando como un videojuego, entonces pues yo os recomiendo jugar a videojuegos y ya está. Yo quiero apostillar a eso, que sabes que siempre te apostillo tu tema de videojuegos. Por Porque a mí favor. también me gustan los videojuegos, A mí además de los también. libros, me encantan. Que hay videojuegos fantásticos, obras de arte absolutas, que te ayudan mucho a descubrir más tu identidad y a poder crearla que muchísimas películas, series y libros. Porque te haces parte de un personaje que tiene un desarrollo de, no como un metraje que tiene 1 hora y media, 2 horas, sino 150, 160 horas de juego. Y es absolutamente maravilloso, así que me Sí. uno a tu reivindicación. Y luego ya ni eso, yo a los Sims les ponía a las chicas a darse besos entre ellas, Total, total, Lo primero total. que pude hacer. Yo hacía lo mismo con los chicos. Mira". Pues nada, Bueno, pues lo vamos a dejar por hoy. Como siempre, os dejamos con 2 reflexiones. Muchas gracias, Terci. gracias chicos. Son 2 reflexiones que en parte le hemos hecho a Terci, pero que nos gustaría que, bueno, pues os llevaseis y os preguntaseis si os da la gana. Una de ellas es cuántas transiciones habéis hecho a lo largo de vuestra vida, que hagáis un repaso de vuestras transiciones y si os sentís en este momento en alguna transición. Poco más, la frase que tanta gracia le hace a Macho. Hasta la próxima, diversos. Hasta luego.